Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. La distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM. 8:44. Y estamos ya de regreso y saludamos al señor doctor Felipe Burbano de Lara, director de la Flaxo. Pero antes de llevarle al tema de la corrupción y que salpica ahora la Asamblea, el que es agudo en los temas políticos, en general en el aporte del análisis a través de los medios, hacerle llegar una felicitación por esta dirección en la Flaxo, desearle por lo tanto a la Flaxo pues que bajo esta conducción vaya, ¿no?, dando los resultados. Han hecho un trabajo a veces complicado. Los 10 últimos años les generó problemas por algunas cosas, pero desearle a Felipe Burbano de Lara que así como con el compromiso con la sociedad a través de su análisis, también en este nuevo reto nos responda a la sociedad con un gran aporte. Felipe, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, Francisco. Gracias por la entrevista. Sí, yo fui designado director de Flaxo de la sede Ecuador hace 10 días y asumiré ese cargo el 20 de julio. El nombramiento corre a partir del 20 de julio. Y sí, como dices tú, es un gran reto el que tengo yo por delante, es un gran reto el que tiene Flaxo por delante en este momento de enormes incertidumbres y múltiples interrogantes sobre el futuro del Ecuador, sobre el futuro de América Latina, para las cuales no tenemos respuestas, ¿no? Porque son fenómenos inéditos, fenómenos que están cuestionando nuestras maneras de entender la sociedad, la política, el Estado, todo. La convivencia social. Estamos ahora enfrentados a nuevos códigos para la vida social, códigos desconcertantes, ¿no? Como el de el aislamiento, el distanciamiento, y eso va a modificar nuestras maneras de comportamiento social, nuestras propias constituciones como seres humanos, diría yo. Entonces, las ciencias sociales, de eso es Flaxo. Flaxo es una institución que trabaja en la formación y en investigación de posgrado en las ciencias sociales. Tienen como reto generar nuevos conocimientos, nuevos análisis, nuevas perspectivas sobre nuestras realidades en este momento de incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto que se nos viene para los próximos 4 años. Entonces, bueno, que el 20 de julio y los próximos 4 años tengan el éxito y la brillantez con la que normalmente nos describes. Podemos discrepar a veces, pero sin lugar a dudas el aporte que puede hacer a través de Flaxo en repensar. A lo mejor esta es una gran oportunidad para repensarnos como país, como región, y gente como tú, estudiosa, pues ayuda. Bien, dicho esto solo quisiera por favor. añadir una cosa, Francisco, a propósito de lo que tú dices. Creo que también es el momento de aproximar con mayor fuerza, con mayor vitalidad a las ciencias sociales con la sociedad y con sus problemáticas contemporáneas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las ciencias sociales tienen mucho que decir, tienen aportes que hacer, tienen elementos de análisis y de reflexión que plantear a sus sociedades, ¿no? Ese es el reto es un aporte, es el aporte que las ciencias sociales pueden dar desde ese amplio y rico campo disciplinario, interdisciplinario, temático en el que se mueven, aportar nuevos lenguajes, nuevas perspectivas analíticas, nuevas formas de comprender lo que estamos ocurriendo, ¿no? Para visualizar horizontes nuevos y sacarnos de alguna manera de las incertidumbres que nos invaden hoy en la vida individual y en las vidas colectivas. La academia tiene ese reto, la Flaxo, por supuesto, que es su especialidad, tiene eso, ¿no? Que nos puede aportar a visualizar esto
desde las propuestas y desde la integración, eso que tú has dicho, desde la integración con la sociedad y estar presentes. Esperamos que esta voz siga estando presente como antes de ser director, Felipe. Sí, va a estar presente y ojalá Lindo. esté presente la voz de los académicos que hacen parte del Flaxo. Flaxo tiene una planta de profesores titulares de enorme calidad, enorme trayectoria, con un recorrido de publicaciones, de investigaciones, con una experiencia de docencia, y esas voces hay que escuchar, esas voces aportan. ¿Estarán dispuestos al escrutinio público como ustedes lo han hecho? Porque uno de los grandes problemas, incluso para los medios, es conseguir que estos académicos también compartan a voz en cuello, digamos así, lo que están pensando. Hay que motivarles y hay que incentivarles a que sean parte del debate público, ¿no? ¿Ya? Ellos, digamos, los académicos, estamos siempre en el debate público en distintos niveles y en distintos ámbitos y espacios, no siempre en el de los medios de comunicación, los de reflexiones que a veces se quedan en academia y no trascienden ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que hay que motivar esas dinámicas de interacción en el espacio público, en la esfera pública, en la opinión pública, para que sus voces puedan ser escuchadas y valoradas, y apreciado el trabajo que hace las ciencias sociales, ¿no? A veces se piensa que la academia es un reducto que está encerrado en cuatro paredes, y en realidad lo que está haciendo es investigando, generando conocimiento, formando profesionales y aportando a la formación en todos estos distintos ámbitos en los que se mueven las ciencias sociales. Felipe, el Ecuador está viviendo un tema de corrupción espantoso, sobre todo porque nos topamos con esta pandemia. La pandemia termina desnudando a un negocio de años, parece, de los hospitales, de la medicina, o sea, de la vida misma en general. Y resulta que también para esto se ha manejado un acuerdo político, de lo que dicen unos, otros dicen no, pero parece que hay influencias, y llega a los señores asambleístas y dicen, bueno, son parte de los acuerdos políticos. ¿Cómo miras tú este tema y cómo lo debemos enfrentar desde la opinión pública y desde la ciudadanía? Bueno, el tema es muy complejo, ¿no? Muy complejo porque creo que tiene que ver con una manera muy arraigada en la cultura de los ecuatorianos, que ven el Estado como un botín del cual yo me puedo apropiar con una cierta legitimidad. Esto es lo que a mí más me sorprende de la corrupción. O sea, no hay, en un cierto sentido, la corrupción no existe como un elemento que está presente en nuestros códigos de conducta social y moral, y en la medida en que no existe ese fenómeno, no existe ese elemento como parte de nuestros códigos, entonces es una práctica que está muy naturalizada, y me parece que esa naturalización de la corrupción entiende y opera sobre la base de que el Estado es un botín al que yo tengo derecho por distintas vías, ya sea por la vía de la política. Yo me convierto en una élite, en parte de una élite política, el caso del asambleísta Daniel Mendoza. O el caso de la familia Bucaram, o yo me convierto en un funcionario público de todo nivel, porque aquí lo que estamos viendo es que en todos los niveles hay corrupción, y a través de esa forma de relacionarme con el Estado también puedo usufructuar de este botín, o puedo ser una empresa privada, parte de una empresa privada que contrata con el Estado, y por esas vías también puedo beneficiarme. Entonces aquí hay un problema de cómo entendemos el Estado, cómo usamos el Estado para fines privados, para fines particulares, para objetivos patrimoniales, ¿no?
y en esa manera de entender el Estado, que yo creo que está presente en todos los sectores, como botín, el Estado como botín, el Estado como un espacio a través del cual yo puedo enriquecerme y tener una cierta movilidad social. ¿Cómo combatimos esa idea, ¿no? Y finalmente vamos imponiendo la idea de que el Estado es un bien público y que está para atender el bien público y no para ser deshuesado, privatizado, apropiado. Cuando yo revisaba desde el retorno a la democracia algunos datos sobre escándalos que han habido, escándalos promovidos desde la actividad política por este tipo de repartos que se traducían en votos en los congresos o en la asamblea. Pero no vemos uno de estas dimensiones, porque, por ejemplo, uno diría la familia Bucarán, en donde se les encuentra por todos los hospitales, no tiene votos a través de los cuales negociar, pero claro, uno recuerda en cambio lo que decía el ex asambleísta, el expresidente de la asamblea, el asambleísta Serrano, donde decía, sí, estas cosas, yo fui a Panamá, así fue, y era para garantizar el proyecto. Y resulta entonces que esto que tú dices, que algunos actúan incluso pensando que es legítimo, habían ocasiones en que se podían sugerir nombres, pero no para que vayan a hacer negocios, sino se sugerían nombres de gente que estaba especializada y que podía más bien ayudar, pero a quedar bien, pues, Felipe. Yo creo que siempre ha estado ahí, ¿no? Esta idea de la troncha. O sea, yo pacto con el gobierno, llego a acuerdos con el gobierno, y la forma de pactar y negociar es a través de la concesión del manejo de ciertas áreas del Estado, de recibir ciertos privilegios en el manejo del Estado. La famosa troncha. Entonces creo que, digamos, detrás está esta comprensión del Estado, ¿no? Habría que reflexionar largamente, ¿no? ¿Por qué nosotros hemos llegado a desarrollar esa idea del Estado? ¿Qué entendemos finalmente por el Estado los ecuatorianos? ¿Qué entiende por el Estado la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo mira el Estado la empresa privada? ¿Cómo mira el Estado las élites políticas? ¿Cómo miran al Estado los burócratas? ¿Cómo se configura el Estado en relación con el sistema político? Con este sistema de equilibrios y de reparto del poder, de división del poder, que debería operar a través del sistema político, que también ha fracasado. Entonces, yo veo así, ¿no? Yo no tengo respuestas, tengo una preocupación enorme y veo que es un fenómeno que nos corroe, que corroe las bases de convivencia, que nos desmoraliza. Porque resulta desmoralizante. Nos indigna y ver la pandemia no solo de la corrupción, sino de la impunidad. Y la impunidad, claro, y nos desmoraliza porque nos sorprende y nos sentimos impotentes. Nos sentimos impotentes y nos sentimos desconcertados, ¿no? Cuando, esto es lo que a mí más me llama, bueno, es otro de los elementos que me llama la atención, cuando yo creo que la gente roba en nuestras narices. Sí. O sea, uno se pone a pensar el caso del prefecto del Guay. O sea, resulta que es la esposa y los hijos de su esposa, los hijastros del prefecto, a quienes él denuncia, quienes han estado involucrados en una red de corrupción en la prefectura del Guay. Y el hijo de él en el municipio. El hijo de él en el municipio, ¿no? Bueno, entonces, yo digo, nos roban en las narices. Sí. Ahora, nos roban en las narices y nos hacemos los desentendidos o tomamos distancia. Miramos el caso de Yunda. Sí, funcionarios designados por él en la administración municipal, involucrados en manejos aparentemente corruptos de contrataciones, y él toma distancia. Y más o menos dice, bueno, a mí investíguenme, yo no tengo nada que ver en esos asuntos. Entonces, oiga, señor, pero
por lo menos diga, él les nombró, pues en virtud de qué. Yo siempre dije, oiga, ¿cómo así llaman a un concurso? No tenía un equipo entonces para trabajar. No, pero se ha tenido un equipo de vóley. Claro, claro. Me imagino que lo del asambleísta Daniel Mendoza debe haber sido un hecho que del cual llegaba información a la asamblea, información al Palacio de Gobierno. Estos no son fenómenos que están ocultos, porque además la gente exhibe, ¿no? Con enorme desfachatez, exhibe su enriquecimiento, exhibe su poder, exhibe los beneficios de estas redes de corrupción. Grotescamente, además. Grotescamente. Sí. Grotescamente, ¿no es cierto? Porque se puede mencionar casos de funcionarios o exfuncionarios que hoy tienen unos estilos de vida que despiertan la sospecha de todos. O lo que ha ocurrido en los hospitales del Seguro Social. O sea, es un fenómeno que al menos lo hemos vivido, lo del Seguro Social, en los últimos, no sé, 6 años, 7 años, ya de manera abierta, explícita, y no hemos podido hacer nada. Entonces yo tengo la idea de que la corrupción no existe. No existe no existe en el imaginario social, ¿crees tú? No existen los códigos de conducta individual y social. O sea, entonces, razón que hay gente que valora no como corruptos, sino como vivos. Estos son vivos, lanzados. ¿Ve? Como tienen, ¿no? 6 meses en tal parte y ve. Banda de inútiles, estos han pasado toda la vida sin llevarse nada. Sí, o como un mecanismo a través del cual yo encuentro una cierta movilidad social, ¿no? En una sociedad como la ecuatoriana, en una forma... Estos no avanzan trabajando sino en ascensor. Claro, no es una sociedad que nos ofrece muchas oportunidades de movilidad social, de crecimiento, de hacer negocios. Entonces el Estado es una vía, es un canal para encontrar mecanismos de enriquecimiento fáciles, ¿no? Para acceder a otros estilos de vida, para acceder a otras formas de consumo, para acceder a una serie de privilegios que me da el dinero. También es una sociedad que exalta entonces... el poder del dinero, ¿no? El dinero es el indicador de éxito y es lo que me permite a mí acceder a una serie de bienes, de servicios, de comodidades, de lujos, de privilegios, de placeres, y en esa dirección nos mueve el sistema. Entonces el Estado me parece a mí que es un mecanismo que compensa, y cabe la expresión, estas faltas de oportunidades que uno ve en la sociedad y en la economía. Felipe, nosotros hemos venido analizando este tema y sobre todo para ver cómo el modelo del correísmo, Alianza País en sus 2 versiones, correísmo y morenismo, llega al año 14 con todas estas, pero para que se instale el señor presidente Moreno, para que lo proclamen presidente, habían estos acuerdos y uno de esos acuerdos en donde nosotros hemos dicho así llegaron y así parece que se instala la familia Bucaram, al no dar a conocer, ellos tenían, después lo hicieron público, ellos tenían la memoria rápida, el flash memory que suelen decir, con todos los negocios del tío del ex vicepresidente, pero así contestó el señor asambleísta Serrano sobre este tema que yo creo que es el inicio de lo que ha pasado también en estos años. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Encuentras ahí alguna respuesta a lo que nos ha pasado, Felipe? Sí, claro, bueno, también la idea que prevaleció durante la Revolución Ciudadana de ser el proyecto político que salvaría al Ecuador y que no había ningún hombre que le convertía a esa élite política, que además fue una élite estatal, una élite que manejó el Estado, que manejó
muchísimo poder en el Estado y muchísimos recursos, convencerse de que estaban transformando y refundando el Ecuador, ¿sí? Y tuvieron una enorme habilidad y una enorme capacidad para convencerle a un amplio sector de la sociedad ecuatoriana que estaban en ese camino. Y en ese camino todo se podía justificar, hasta un pacto con Bucarán, para salvar el proceso. El proceso se volvió una entelequia ideológica, una entelequia política, una entelequia moral que justificaba todo, que justificaba las reformas más arbitrarias de la Constitución, que justificaba la concentración y la centralización del poder en la figura del expresidente Correa, que justificaba una élite estatal muy cohesionada, que no rendía cuentas a nadie en nombre del proyecto. Entonces el proyecto se convirtió en una entelequia movilizadora, en una entelequia persuasiva para muchos sectores de la sociedad, movilizaba además recursos, movilizaba una serie de beneficios que legitimaban y justificaban todo, ¿no? Eso ya muestra otras facetas de la cultura política ecuatoriana y otras facetas de nuestra propia manera de entender la política, ¿no? O sea, no como un ejercicio pluralista, no como un ejercicio de muchas voces, no como un ejercicio de intereses distintos que tienen que dialogar, que tienen que negociar, que tienen que acordar, sino como un proyecto que se veía a sí mismo como el dueño de la voluntad popular, como la expresión de la voluntad popular y de la voluntad nacional, con toda la legitimidad para hablar en nombre del pueblo, en nombre de los excluidos, en nombre de la libertad, en nombre de la emancipación. Y eso produjo daños profundos al sistema político, a las instituciones, al mismo Estado, porque además esta concepción de la política que no es nueva, pero que tuvo un éxito enorme, porque eso hay que reconocer, a la Revolución Ciudadana tuvo un éxito político enorme, fue muy eficaz en montar ese aparato, ¿sí? Coincidió con un periodo de gigantesca prosperidad. Entonces, doloroso, es indignante, ¿no es cierto?, ver cómo esa oportunidad, ese proyecto político, digamos, nos condujo a una situación muy complicada como la que estamos viviendo ahora. Felipe, para concluir y agradecerte y nuevamente desearte éxitos en la dirección de la Flaxo, diría, ¿cómo comenzamos a caminar para retomar esto que tú has dicho, estas carencias a veces de principios, ¿no? O sea, uno dice, oigan, sí tienes 2 prefectos con grilletes, tienes 400 alcaldes investigados, tienes como 3 millones de fundas de cadáveres, no sé si esperan que se mueran 3 millones, no terminamos de entender, no sé cuántos millones de mascarillas y hospitales sin oxígeno, o sea, todas estas contradicciones. ¿Cómo empezamos a caminar sin los alcaldes del 21%? Yo creo que sancionando, teniendo la capacidad de castigar esas conductas, de ejercer y hacer cumplir todos los mecanismos que están establecidos en la ley, ¿no? De mostrarle a la sociedad que eso, que está tan naturalizado que no es visto como una acción dolosa, como una acción que causa perjuicio a la sociedad, no como una viveza. Causa perjuicio y tiene que ser castigada y sancionada, ¿sí? Yo creo que es por ahí, dando ejemplo, ¿no? Dando ejemplo en el propio servicio público. O sea, si yo
tengo un alto cargo en un ministerio, en la presidencia de la República. Bueno, cuido que los nombramientos respeten eso que estamos hablando en esta entrevista, ¿no? El sentido de lo público, el sentido del servicio público, reivindicando el servicio público. No sé, es un largo recorrido. Yo no tengo una respuesta automática. Creo que todos los ciudadanos, también diría que empezar por ahí, todos los ciudadanos en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos de responsabilidad, actuar con decencia, actuar con pulcritud, actuar con transparencia, en donde estemos, ¿no? En las instituciones que estén ya bajo nuestra responsabilidad, en las instituciones de las cuales participamos, y proyectar desde esas instancias otra manera de manejar la cosa pública, otra manera de manejar los recursos públicos, que son recursos del Estado. O sea, yo creo que hay, a veces también, claro, imaginamos grandes transformaciones, y en esas grandes transformaciones nos sentimos derrotados y nos sentimos perdidos, pero en los espacios más pequeños, más... Tampoco hacemos nada. Sí, en esos espacios hay que hacer una demostración de estos valores que creemos deben orientar la conducta individual y las conductas colectivas, ¿no? Este respeto por los recursos públicos, que son recursos de todos, ¿no? Que deben utilizarse para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Felipe, muchísimas gracias. Nuevamente éxitos. Estaremos en contacto entonces. Ya pues, Francisco, muchas gracias por los buenos deseos y gracias también por la entrevista. Ha estado con nosotros el doctor Felipe Burbano de Lara, flamante director de la Flaxo. Este ha sido nuestro aporte. Nos estaremos encontrando el día de mañana y, como siempre nos recuerda nuestro director general Gonzalo Rosero, siempre en busca de la verdad. Hasta mañana entonces. Estamos aquí para